Hallo Leute, Herr Salas hier. Ja, ich weiß, Deutsch, ha? Es ist einfach wahr, dass wir haben die deutsche Sprache in diesem Kanal sehr allein und weit hinter uns lassen. Deshalb möchte ich heute etwas Cooles mit euch teilen. ¿Qué tal, chicos? El día de hoy vamos a hablar, como ya se pudieron dar cuenta, un poquito del alemán. Y les voy a compartir algo súper cool, súper genial, con lo que podemos empezar a aprender al fin alemán. Hay algunos de nosotros que no tenemos tan buen inglés y por lo tanto no nos podemos beneficiar de todos los idiomas de los decks, de los mazos de Anki que ofrece Riffle. Te voy a enseñar el nuevo deck de alemán. Y ahora sí, no creas que es alemán-inglés como el que ya había anteriormente. No, este es alemán-español. Pero ¿será que de verdad sí está bien traducido? ¿Será que sí está bueno? Vamos a checarlo en este video. De hecho, estoy haciendo este video desde mi micro departamento en Japón. Y este es mi enfoque actual, el japonés. Si has visto algunos videos anteriores, estoy seguro que ya ubicas Riffle. Es la compañía que me dio la herramienta esencial que utilizo el día de hoy para aprender japonés, que es el deck de japonés de Riffle. El deck de japonés se volvió parte angular de mi aprendizaje con el japonés. Para los que no sepan de qué rayos estoy hablando, qué es Riffle, qué es Anki, qué es esto de la repetición espaciada, les voy a dejar un link abajo que explica todo eso. Eso es con el deck de inglés. A lo mejor les interesa más el deck de inglés, se los voy a dejar en la descripción. Es básicamente volver el input comprensible de lo que tanto hablo en este canal, ya un método tal cual. Y no te preocupes, no involucra pagar más o clases o algo así, no, para nada. Es simplemente la adquisición de un mazo de tarjetas de Anki especial hecho y grabado por un nativo. Nada de robot, nada de voz de robot o de Google automática, no, para nada. Es de voz de un nativo que se tomó el tiempo y la dedicación para grabar las voces. Eso es lo que me gusta. Además, los mazos de Riffle, como siempre, incluyen, sí, la palabra en el idioma que quieras aprender, su traducción, pero también, y esto es lo importante que siempre menciono, es que está en un contexto. Tiene una oración detrás de esa palabra para que la aprendas en el contexto tal cual. Entonces, esto poco a poco, repitiéndolo día con día, vas a ir aprendiendo las palabras poco a poco para eventualmente poderlas reconocer en la inmersión que tú elijas. Puede ser película, serie, ya sabes, todo lo que recomiendo en este canal. Entonces, si eso te llama la atención, ¿qué te parece si te muestro el deck para que tengas una idea? Para instalar los decks de Riffle es nada más, literalmente abres tu Anki, que es completamente gratis, a menos de que uses Apple, ahí tienes que pagar, lo siento, no sé por qué Apple hace eso. Y le das doble clic al deck. Pum, se instala y listo, ya vas a ver lo que yo estoy viendo en este momento. Lo que sí es que recuerda que si le das en el engrane de acá, puedes cambiar aquí en opciones, puedes cambiar el número de cartas diaria. Yo te recomiendo que empieces con unas 15 o 20 para ver si te es muy cansado. Si eso te es muy cansado o te aburre, bájale a 10. Tienes que algo que vaya a ser realista de aquí como a un año que vas a estar usando el deck. Y te juro que va a ser un año porque han pasado 11 meses desde que empecé a usar el deck de Riffle, 11 o 10 meses más o menos, y lo sigo usando a diario. Y como te das cuenta, mi número de cartas realistas que voy a aprender día al día es, como te das cuenta aquí, 8. Y eso que estoy en Japón, deberían de ser más, pero te soy sincero, no, a veces no me dan ganas de usarlo porque lo he usado por tanto tiempo, pero como sé que es eficiente, lo sigo utilizando porque así aprendo más vocabulario y de luego lo reconozco en las series o películas que estoy viendo. Entonces, mi número mágico ha sido 8 tarjetas, ¿ok? 8 tarjetas. Ese es el número que todos los días, aunque esté muy ocupado, tenga mucha flojera, lo que sea, lo hago porque lo hago. Tienes que buscar tu propio número, ¿de acuerdo? Tengo un montón de decks hechos porque en este momento estoy aprendiendo japonés también. Entonces vas a dar cuenta que he aprendido japonés con series de anime como Bleach, que ya dejé de ver porque no me gustó mucho. Chainsaw Man, que sigo viendo al día de hoy. Obviamente el deck de Riffle de japonés, que a la fecha lo sigo usando. Spy Family, que es Dino Daiboken, es las aventuras de Fly en Latinoamérica. Y aquí es Fire Emblem, es el Fire Emblem, el juego de cartas, que ya no le he agregado cartas nuevas. Entonces, vamos a ver el deck tal cual. Aquí vamos a darle en estudiar ahora para que te des una idea de cómo funciona. Una vez que le des en Study Now, la palabra fun en alemán usualmente significa de o algo así. Entonces lo primero que vas a ver, vas a ver así la palabra nada más. Intenta recordar, si es que no eres principiante, la palabra, a ver si sabes qué significa. Si sabes qué significa, ok, por ejemplo es de, según yo es de. Vamos a ponerle aquí en mostrar answer. Von. Y exactamente, ¿no? Hat ein Foto von ihm gefunden. Ok, entonces aquí por ejemplo von, de, sobre, por, fuera, etcétera, ¿no? Y aquí dice, der Polizist hat eine Foto von ihm gefunden. Entonces,
Aquí son varias cosas lo que tienes que hacer en mi opinión y esa es la manera en la que te recomiendo usar el mazo. Primero, lo que te dije, intentar ver si sabes la palabra. Fun significa de, yo estaba bien, nada más que ahí tiene otros significados obviamente. Y después, como te diste cuenta, te da una oración grabada de manera orgánica de un nativo. Entonces la primera vez que lo escuches, solo escúchalo e inténtalo seguir con la mirada. Por ejemplo, digamos que esa es la primera vez que escucho la carta. Der Polizist hat ein Foto von ihm gefunden. Listo, nada más lo sigues. La segunda vez te recomiendo que apliques el shadowing. Si no sabes qué es el shadowing, es básicamente escuchar y repetir, o sea, imitar a la persona. Como son oraciones pequeñas usualmente, no va a ser tan complicado para empezar a crear esta como afinidad al idioma de una manera un poco más tónica. O sea, con que adquieras también la pronunciación, que no nada más aprendes la palabra, sino cómo se dice y cómo se utiliza en contexto. Ahora, por ejemplo, si te das cuenta en la parte de abajo, me salen 4 botoncitos que son Again, Hard, Good, Easy. Esta palabra, como yo ya la había visto antes, te das cuenta que me sale Again 10 minutos, Hard 2 días, Good 7 días, Easy 19 días. Eso es porque yo ya he estudiado con el mazo y ya he visto esta palabra antes, por lo cual, según Anki, dice que si fue muy fácil de, o sea, si la supe y supe qué significaba y todo, es una palabra demasiado fácil, o sea que si le pongo aquí en Easy, me la va a volver a mostrar en 19 días. Como te digo, esto es repetición espaciada, o sea, que va a literalmente espaciar la repetición para que yo eventualmente adquiera esa palabra, para que la memorice, pues si lo queremos ver así. Entonces, si pude leer a lo mejor fun, pero no sabía exactamente qué era, a lo mejor le voy a poner en good, o sea que estuvo bien, sí supe qué era, pero no perfecto. Hard, si de plano me tardé más de 2-3 segundos en saber. Y again, si no supe ni qué era esta palabra. Entonces, esa es la manera en la que debes hacerlo. Te voy a dar un tip en el que si estás aprendiendo el idioma por primera vez, nunca le des en easy. Siempre ponle en good para ver esa palabra un poco más seguido de lo normal y vas a aprender mucho más. A la fecha, solo tengo en japonés como 3 o 4 palabras que ya me sé muy bien. Por ejemplo, watashi, que es yo. Anata, que es tú, ikura, que es cuánto, esa es como, bueno, cuánto cuesta más bien. Esas palabras que ya me sé que nunca se me van a olvidar, esas sí les pongo en easy. Pero es a ese punto, ¿me entienden? Tienen que ser un punto en el que ya tu aprendizaje ya está tanto que hasta dices, esta palabra, qué aburrido, next. Ahí es cuando le pones en easy, no antes. Ese es el tip que les voy a dar. Entonces, por ejemplo, yo hablo ya alemán, ya sé alemán, entonces le voy a poner good, porque para mí, perdón, easy, porque para mí ya esa palabra está bien aprendida. Next, ¿cuál es la siguiente? Aquí lo van a ver. Genau. Genau. Entonces, genau significa como exacto, así es, etc. Entonces, vamos a ver. Genau. Entonces, Genau darauf habe ich gewartet. Ok, genau. Si te das cuenta, genau, esta es la primera vez que veo la palabra en este mazo. Ya sé la palabra yo, porque insisto, ya sé alemán, pero esta es la primera vez que la veo en este mazo. Y te das cuenta que en la parte de abajo, como es la primera vez que la veo en este mazo, dice again, 1 minuto, hard, 6 minutos, good, 10 minutos e easy, 4 días. O sea que no es lo mismo, te das cuenta. Entre más veas la palabra, hay más espacio entre la repetición. Y haz de cuenta que las palabras nuevas llegan y son más frecuentes hasta que llegas a aprenderlas tanto que se van a la parte de atrás y llegan nuevas más. Y esto, por cierto, no tienes que hacerlo tú. Esto es lo que normalmente uno tendría que hacer en las épocas antiguas para poder memorizar una tarjeta o para poder memorizar una palabra. Pero no hace falta. Anki hace esto por nosotros. Tiene un algoritmo ahí bastante inteligente que hace esto por ti y no necesitas hacer nada. Eso sí, recuerda que no puedes fallar ni un solo día. Si faltas un día, vas a arruinar ese algoritmo y no te va a funcionar para lo que quieras. Entonces, genau, como ya les dije, escuchamos la palabra. Genau. Luego escuchamos la oración. Genau darauf habe ich gewartet. Genau darauf habe ich gewartet. Y la repito y digo, ok, va, next. Entonces le voy a poner aquí, genau también es una palabra súper común para mí, pero digamos que fue la primera vez que lo escuchaste y te quedó muy claro. Entonces le vas a poner, good. Wieso? Wieso es por eso o debido a eso, básicamente es lo que significa. Wieso? Wieso hast du dich für den Fisch entschieden? ¿Okay? En este caso está como pregunta, pero es básicamente lo que dije, ¿no? Wieso hast du dich für den Fisch entschieden? Que aquí, por ejemplo, sería ¿por qué te has decidido por el pescado? O sea, ¿por qué has elegido el pescado? Es lo que diría aquí. Que por cierto, eso es otra cosa que no les he mencionado, porque quería nada más quiero que se enfoquen en nada más intentar entender mediante el contexto. Pero yo entiendo que hay algunos que van a estar empezando de cero. Para estas personas, no se preocupen, tenemos la traducción aquí inmediata. Entonces, aquí, por ejemplo, es lo que dice, ¿no? ¿Por qué ha elegido el pescado?
Y ya, en caso de que quieras ver la traducción, dale. Pero ¿qué es lo que puedes hacer? Te recomiendo que intentes tú mismo traducir la palabra. O sea, decir, wieso hast du dich für den Fisch entschieden? ¿Por qué te has decidido por el pescado? ¿Por qué has elegido el pescado? Y luego digo, creo que significa eso. Y ya ahí es cuando le hacen mostrar traducción. Si de plano no sabes qué significa o a lo mejor tu traducción no estás tan seguro, también nos va a servir para asegurarnos de que estamos entendiendo lo que dice la palabra. Pero hasta ahí, ¿eh? Si puedes no utilizar la traducción, creo que es mejor. Pero es un gran apoyo en caso de que quieras asegurarte nada más de que 100% lo estás entendiendo. O al menos de que entiendes esa palabra en ese contexto. Porque si te das cuenta, incluso las traducciones también son traducciones humanas. No son traducciones automáticas. O sea, no vas a encontrar traducciones de Google que a veces son medio raras, ¿no? Porque literalmente traducen palabra por palabra. Esa es una traducción orgánica y humana, que es otra razón por la que me gusta este mazo. Next, vamos a ver la siguiente. Vamos a ponerle hard. Digamos que aquí me equivoqué. Como más o menos no tenía exactamente la idea, ¿verdad? A lo mejor conocía la palabra, pero como que la expliqué medio mal. Entonces vamos a ponerle hard. Porque a pesar de que la tuve bien, quizá no la tuve 100% lo que significaba. Das Jahr está bastante fácil. Significa el año, básicamente. Das Jahr. Dieses Jahr haben wir eine kleine Überraschung vorbereitet. Dieses Jahr haben wir eine kleine Überraschung vorbereitet. Entonces vamos a ver aquí, por ejemplo, digamos que no sabes la palabra Überraschung, porque a lo mejor sabes todo lo demás, pero esa palabra no. Aquí es cuando las traducciones vienen pues útiles, ¿no? Y podemos decir, este año hemos preparado una pequeña sorpresa. Entonces, ¿qué significa Überraschung? Si sabes la regla de alemán en la que los sustantivos son con mayúscula, sabrás que Überraschung significa sorpresa. Entonces, aquí este año hemos preparado una pequeña sorpresa. ¿Okay? Y incluso puede ser que a lo mejor tampoco sabes vorbereitet, que significa preparar. Y entonces dices, oh, wow, o sea que Überraschung vorbereitet significa preparar una sorpresa, ¿no? Entonces, hey, genial, ¿no? Preparar sorpresa es Überraschung vorbereitet y acabas de aprender 2 palabras nuevas por querer aprender la otra, ¿no? Y poco a poco así, te juro que eso es lo que va creando ese como bagaje de palabras en tu cabeza que empiezas a reconocer una vez que ya estás inmerso en el idioma. Nach. Es como después, after. Nach der Schule möchte ich Pilot werden. Nach der Schule möchte ich Pilot werden. Me quiero volver un piloto después de la escuela. Y por cierto, si te das cuenta que muchas de las palabras de alemán, cuando me piden traducirlas, lo hago automáticamente al inglés. Porque cuando aprendí alemán fue desde el inglés, porque no había una herramienta como esta, como Riffle para... bueno, no había un mazo más bien de cartas de alemán-español que fuera bueno, que valiera la pena, en mi opinión. Ok, vamos al siguiente. Ganz es completamente... Ganz. Ok. Noch, todavía. A ver, entonces... ich habe noch keine Nachricht von ihr bekommen. Habe noch keine Nachricht in ella bekommen. Aún no recibo noticias o de ellos. Es que Nachricht es como mensaje, pero aún no recibo... Eso se traduciría como aún no recibo noticias o algo de ellos, ¿no? Básicamente. Ajá, de ella, de hecho. De ella, perdón. Estamos usando ella aquí. Her, básicamente. No te quiero aburrir nada más yendo por todo el deck, pero ya te das cuenta más o menos de cómo funciona esto del mazo de Riffle. Ahora, a lo mejor te preguntarás, bueno, ¿y esto para qué clase de personas es? O sea, ¿sirve para cualquier persona? ¿Voy a aprender alemán con esto? La respuesta es que no vas a aprender alemán nada más con el deck de Riffle. Esto es para personas que quieren empezar a crear esas palabras, ese diccionario mental, si lo quieren ver así, para eventualmente usarlo al ver una serie. Y no quiere decir que tienes que entender el 100% de la serie o algo así, no. Pero sí se vuelve más fácil entender una serie cuando 2 o 3 palabras que ayer no entendías, de repente hoy es mucho más fácil de entender, o al menos las reconoces cuando están ahí. De hecho, te va a pasar mucho que al usar el deck de Riffle, te vas a dar cuenta de repente que 2 o 3 palabras que aprendiste el día de ayer, ahora aparecen en todos lados el día de hoy en la serie. Y no es que de repente aparezcan, sino que ahora las reconoces. Y eso es parte importante y clave, estoy seguro yo, te lo digo porque lo he utilizado para japonés, para empezar a aprender otras palabras. Eso sirve para cualquier persona que quiera empezar con alemán, para empezar a crear ese bagaje de palabras, pero también le sirve a personas como yo, por ejemplo, que estamos medio olvidando el alemán, para mantenernos un poco en contacto también, haciendo algo fácil y rápido todos los días. Y al mismo tiempo para personas que quieren ver cómo está su vocabulario en general en alemán.
Ahora, lo genial de Riffle, y no sé si debería decir esto o no, pero pues lo voy a mencionar, ya se pueden quejar en Riffle después a lo mejor, es que en caso de que no te convence el deck, no te gusta, tengas alguna razón personal por la que simplemente el pago que hiciste por el deck no te pareció justificado, puedes solicitar la devolución de tu dinero. Entonces realmente no hay nada que perder. Si vas abajo en la descripción, compras el deck, que por cierto cuesta $19, ese es el precio, es un pago y ya, no creas que es una suscripción o algo así, un pago, lo compras, listo. En caso de que consideres que ese precio es demasiado alto o no cumplió tus expectativas, que insisto puede suceder porque a lo mejor buscabas algo más difícil o más fácil, que más fácil no creo, pero bueno, entonces puedes pedir ese dinero de vuelta totalmente. Ahí hasta abajo en la página de Dex viene la política de devolución de dinero, que es básicamente mandar un correo. Eso es todo. En caso de que te quieras lanzar a intentarlo, literalmente no tienes nada que perder. Toqué esto un poquito en el video, pero quiero retomarlo aquí. ¿Cuántas tarjetas deberías estudiar al día? La verdad es que esto depende de persona a persona y yo voy a insistir que alguien que está empezando, la primera semana, intenta hacer unas 20 tarjetas, si puedes, unas 20 o 25, para que veas cómo está ese ritmo. A la semana, si aún sientes que puedes mantenerlo, hazlo. Pero eventualmente estoy seguro se te van a acumular los repasos. Porque no creas que son 25 tarjetas, es como 25 de las que hicimos ahorita, reseñas y ya. No, sino que entre más palabras hagas, porque necesitamos memorizar todas esas 25 palabras, va a haber más y más repeticiones al momento de repasar estas palabras. Por lo tanto, de repente vas a tener como 100 o 200 repeticiones en un solo día, porque se van acumulando y acumulando y acumulando. Y más, y sobre todo, si de repente sacas muchas malas o como yo, tienes mala memoria. Yo por eso, debido a eso, la verdad es que en japonés yo nada más llegué a la conclusión de que 8 tarjetas al día es suficiente para mí. De repente hay semanas en las que le subo a 10 porque estoy un poquito más motivado o tengo un poquito más de tiempo libre. Por ejemplo, en épocas de decembrinas, en noviembre, que no hay tanto trabajo, la escuela a lo mejor tenemos vacaciones o algo así, ahí le meto un poquito más de estudio porque pues tenemos tiempo, tenemos un poco más de tiempo libre, ¿no? Te aconsejo que aproveches eso. Pero la primera semana usualmente la gente que baja estos decks, lo he visto en muchísimos de ustedes, están muy motivados y quieren hacer muchas tarjetas. Háganlo, los invito a que lo hagan, pero tomen en cuenta que si de repente se notan ustedes mismos abandonando las tarjetas o algo así, es porque están haciendo demasiado. Ahí entonces les recomiendo que bajen eso. Y obviamente no puedo dejar de, por favor, invitarlos a Riffle. Léanlo, es gratis. Lo único que cobran es realmente los mazos de Anki. Y hay uno de inglés, hay uno de japonés, hay uno de alemán, hay uno de coreano también, nada más que pues, nada más está en inglés. Eventualmente todos esos decks que están ahí, eventualmente van a estar en español. Tenemos esa meta en Riffle, ¿ok? De tener todos esos decks en español eventualmente para todos ustedes. Así que, por favor, dejen abajo en los comentarios y apoyen aquí a este pequeño proyecto de, pues, devolver el input comprensible un método tal cual, pero que aún sea autodidacta. Ese es el punto de todo el input comprensible. Muchísimas gracias. Entonces, chicos, ¿qué tal? ¿Conocían este deck de Riffle? Estoy seguro que no, porque literal, esta es la primicia para que empiecen a adquirir ese deck. Se los recomiendo muchísimo, está genial para alemán. Y no se preocupen, no es el único contenido que voy a hacer en alemán. Pronto voy a hacer una pequeña guía de cómo aprendería alemán hoy en día con lo que aprendí en su momento cuando aprendí alemán. Recuerden que aprendí alemán como en año y medio, ahí por el 2020, cuando empezó el canal más o menos. Y lo aprendí pues ahora sí que porque no tenía otra opción en la pandemia. Estaba encerrado en la casa y dije, voy a aprender un idioma porque literalmente no tengo nada que hacer más que trabajar. Entonces, ahí les voy a dejar una guía de cómo aprender alemán, cómo lo haría hoy en día y lo que estoy haciendo, pues actualmente para no olvidarlo, mantenerme en contacto y pues eventualmente quiero mejorarlo porque sí, eventualmente quiero tener también una certificación de alemán, nada más como para pues mostrar algo de que mi esfuerzo tuvo algo, ¿no? Pero sinceramente no sé porque son caras esas certificaciones y realmente no necesito certificar mi alemán, simplemente me gusta el idioma y lo quería aprender y ya. Pero pues ya veremos, ahí les comentaré qué pasa. Pero comenten abajo en los comentarios si les gustaría ver un video así, si les gustan ese tipo de contenidos de repente de otros idiomas que no sean inglés y japonés, que es lo que me estoy enfocando actualmente. Y pues nada, les agradezco mucho. Saludos a todos nuestros alumnos autodidactas y futuros políglotas. Class dismissed.